Bueno, claro, hay unas preguntas tremendas, ¿no? Porque en definitiva, y yo no me siento con fuerzas para ser capaz. Voy a contestar a determinadas cuestiones, ¿no? Pero que entiendan que yo además procuro en la vida hablar de lo que entiendo, y lo que no entiendo, pues digo que no entiendo y ya está, ¿no? O sea, quiero decir que les pido disculpas si hay cuestiones que no puedo responder, pues porque es que yo no lo sé, ¿no? Y no quiero inventarme nada, ¿no? Tengo en algunas cosas puedo tener unas opiniones, vamos a llamar como ciudadano que soy, o sea, también tengo derecho a ser ciudadano y tener opinión, pero aquí no estoy como ciudadano, o sea, aquí estoy como un supuesto experto, ¿no? Y por lo tanto, pues tengo que distinguir un poco lo que digo en una base sólida a una base de opinión, ¿no? Entonces, por ejemplo, sigo el orden, que es lo mejor, ¿no? Sigo el orden como se han desarrollado. Las cuestiones de decisiones políticas, si no hubo acuerdo, yo no puedo afirmar. Ahora sí digo una cosa. Lobbies hay. Y Bruselas está así. Y de entidades financieras, con oficina permanente. Y ese es un tema de investigación. O sea, decir, y que tiene que ver con la democracia. Y que tiene que ver con qué es esto de la Unión Europea. Pero yo no quiero seguir más, porque usted ya de sobra me entiende lo que quiero decir. O sea, porque no puedo demostrar que aquí se reunieron en tal momento, cenaron en tal sitio, etcétera, etcétera. Pero que los lobbies están ahí, eso no hay ninguna duda. En Bruselas, permanentemente, dedicando, por ejemplo, pues el BBVA, pues tiene toda una oficina dedicada a estar permanentemente con sus reuniones de la Comisión Europea, de Asuntos Económicos, etcétera. Y así todos los demás, digo BBVA porque lo sé muy en directo, pero podríamos citar a cualquier otro de empresa importante. Por lo tanto, ahí están. Yo de todas formas, en general, digo en general, y me puedo equivocar, y esto más es opinión, yo no creo tanto en planes, porque yo creo que aquí lo que ha habido es que los responsables políticos han actuado en régimen de pánico. O sea, es casi demasiado prima positiva suponer que hay plan. O sea, yo creo que lo que ha habido es un continuo pánico. Y por eso medidas apresuradas de viernes por la noche, que lo han protagonizado los dos gobiernos, digo, del Estado español, de reunirse deprisa y corriendo y en pánico, de pronto bajo los impuestos, o subo los impuestos, o hago las pensiones, o los subo, y sin saber ni por qué, ni qué impacto, etcétera. Vamos, yo manifiesto esto porque lo he vivido. Y sin ningún tipo de análisis y de importancia, incidencia, etcétera. Y seguimos en pánico. Y ahora viene en parte, a lo mejor me estoy saltando las preguntas. Yo de forma metafórica he intentado decir en algún momento que yo creo que la situación es de economía de guerra. Y metafórico, ¿no? Pero sí, hay una guerra económica. O sea, y que tiene que ver con algunas preguntas del Grupo Popular. O sea, que digo, ¿qué hacer? Porque si se mezclan intereses electorales a corto plazo. Si yo digo esto, me atacan por aquí. Y si digo esto, por allá. Si se sigue con encuestas de opinión sobre si gano o pierdo 3 diputados. Si luego además, bueno, y Bruselas y Merkel y la Troika y qué digo y qué hago que no coincide, es estar en el corto plazo, en la miopía del corto plazo continuamente, en decisiones, insisto, apresuradas, poco meditadas, que es lo que está pasando y ha pasado. Y entonces, claro, ¿qué solución? No, yo no voy a dar soluciones, porque, vamos, si ustedes me dejan que quite a Draghi, que quite a Merkel y que quite a la Unión Europea y que no sé qué, pues ya busco soluciones. O sea, porque estamos en una trampa. O sea, realmente la Unión Europea nos ha constituido una trampa. Una trampa de perder grado de libertad en todos los sentidos. Al margen luego de las responsabilidades concretas de los gobiernos, porque para mí la responsabilidad de los gobiernos es fundamentalmente no denunciar la trampa y decir a la opinión y a los ciudadanos, oye, es que estoy en una trampa y es que esto me han reunido y me han dicho, me han leído la cartilla y me están diciendo que haga esto y esto y esto y yo, ¿qué puedo hacer? Y manifiesto que estoy en contra, manifiesto claramente que estoy en contra, o sea que habría que hacer otra cosa. Bueno, entonces quiero decir
No me quiero desviar mucho, pero esto lo quería decir. Bueno, lo de la entidad pública, un tema importante para mí. Sí, yo creo que en cualquier situación tiene sentido una banca pública, claro que sí. Pero, digamos, cuidado, que no vaya a ser que la banca pública se ve el muerto. O sea, ¿en qué momento se puede constituir una banca pública? Y no vaya a ser que ahora, imaginemos, se crea una banca pública y es la que se la adjudica a todos los muertos, porque se olvida que ya todo lo que ha pasado y como se han creado unas expectativas de que a partir de ahí tengo una banca pública y te voy a arreglar los problemas, se le empieza a pedir a la banca pública algo que no puede dar. Entonces yo creo que no se puede plantear algo que no se pueda dar. Y entonces habría que hablar de qué condiciones son necesarias para que esa banca pública funcione. Porque yo recuerdo, como se ha citado en una comparecencia de Andalucía sobre este tema, yo lo que les dije al grupo de trabajo de una comisión de investigación, que una banca pública lo primero es que es una banca, es un banco. Y tiene los mismos problemas que cualquier banco. O sea, que tiene que dar buenos riesgos y como es dinero público, es el afán supremo para recuperarlo, porque no se dan créditos. O sea, la banca pública para mí no es política fiscal, no es política redistributiva, esos son otros instrumentos. Y no se debe confundir una banca pública con política fiscal, política redistributiva. Porque la echamos a perder y nos quedamos sin banca pública ya para toda la vida. Porque dirá quien esté en contra de la banca pública, quien esté en contra, hipotéticamente, que eso es el fracaso de lo público, que lo público no funciona, que ya se sabe que es el desastre, etcétera, etcétera. Claro, si usted me pone una banca sin capital, sin recursos, asumiendo no sé cuántos riesgos que me transfieren, que ya están ahí y que probablemente se salgan dentro de 5 años, de 2, de 3, porque si la economía sigue estando mal, se van a seguir deteriorando los balances de público, privado y quien sea. Si la economía sigue mal, se va deteriorando. Se van a seguir deteriorando. La calidad de los activos es un problema de futuro y por eso todas las medidas estáticas no sirven para nada. Y los balances serán mejores o peores, depende de cómo evolucione la economía de aquí a 5 años. Por lo tanto, quiere decir que yo, que sí que defiendo banca pública, diría, cuidado, no va a ser una trampa, para que al final se monta y es que no funciona. Bueno, ¿y qué recursos necesita una banca pública para, por supuesto, tener una incidencia en decir, transformo productivamente, etcétera? También entonces hay un volumen de recursos necesario, etcétera, para que no quede en un testimonio marginal, ¿no? De todas formas, yo creo que con cualquier tamaño de banca, caja pollensa, o sea, con cualquiera se puede ser eficiente y se puede tener buenas prácticas y tener incidencia. O sea, quiero decir, no creo que sea necesario los tamaños también son problemas, son otro tipo de problemas, los grandes tamaños, ¿no? La complejidad organizativa, la información, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, me estoy saltando los temas, pero es que no puedo hacerlo de otra manera, lo siento. Lo del crédito promotor, yo creo que hay que añadir el apalancamiento. O sea, el factor no solo es crédito promotor, es cómo se financiaba ese crédito. Y ahí está todo ese fenómeno de titulizaciones, de pérdida de base de depósitos, de emisiones en los mercados de valores para ya emitir a un coste mayor y con más dificultades para refinanciar. O sea, son las dos cosas para mí, ¿no? Pero evidentemente el crédito promotor, alcanzando en algunas cajas, y también no dejemos fuera a los bancos, O sea, que y ya añado ese matiz, la suerte que han tenido, suerte entre comillas, no quiero hablar de la suerte como buena suerte, pero en definitiva las circunstancias favorables que han tenido un Santander y un BBVA es que estaban diversificados fuera de España y gran parte de los beneficios seguían viniendo de regiones sanas como Latinoamérica y por lo tanto yo no estoy diciendo que aquí haya unos que han hecho malísimas prácticas y otros que han hecho buenísimas prácticas. No, o sea, las malas prácticas han estado casi en todos. Ahora, ¿qué cuota? ¿Qué cuota de malas prácticas? Ese es el tema. El matiz es importantísimo. O sea, que expansión de crédito y créditos mal dados por entidades de las grandes también ha habido. Pero el gran problema es que, la gran solución para ellos, que, bueno, compensaban y no todo ha sido así, y no ha sido una expansión a lo loco, y tenían los refuerzos internacionales, bueno, etcétera, ¿no? Porque también lo refiero a la banca pública. Al final, dar créditos es un tema muy complejo, O sea, dar créditos para que al final se cobre, que eso yo siempre, cuando estaba en Caja Madrid, decía, yo que estoy gestionando el dinero de los depositantes, como decía un juez de Estados Unidos, el dinero de los demás. Y esa es la gran responsabilidad. O sea, no es mi dinero, ¿no? Ni siquiera el de la Caja, que es un capital ínfimo, sino el dinero de los demás.
y la protección del ahorro de la gente, etcétera. Pero entonces hay una gran responsabilidad al dar un crédito, pero no te puedes paralizar. Si no das créditos, entonces no funciona. Y hay que asumir que algunos no se van a pagar y que va a haber una tasa de mora. O sea, eso es imposible evitarlo, pero que sea justo que todo lo que es bueno compense con crecer lo que sale malo, ¿no? Es un poco la idea. O sea, porque estamos hablando de riesgo inevitable. Bueno, el tema de responsabilidades, bueno, yo no soy jurista, ni voy a asumir la responsabilidad de decir que si a fulanito, a menganito, habría que pedirle responsabilidades más allá de las que yo estoy planteando como punto de vista de gestor, etcétera, etcétera. No puedo asumir mi responsabilidad de decir esto o lo otro, porque además no tengo el detalle, y sin el detalle, insisto, eso es el Banco de España el que tiene el detalle. Aquí no hay que decirle, ustedes opinan que aquí, al mismo tiempo que contestan, están asumiendo una autocrítica, que sería también la otra parte de la moneda, ¿no? Por eso va a ser difícil que contesten, ¿no? Bueno, problemas preferentes. Yo creo que esto nunca se tendría que haber comercializado, o sea, es evidente. Porque es otra vez actuación bajo pánico. Y otra vez volvemos al tema de hasta dónde complot o no. No, actuación bajo pánico, que no es que sea mejor que porque sea complot o no, sino es actuaciones irresponsables. Actuaciones no mirando más allá de 3 días. O sea, actuaciones de que ya ingreso y ya me creo que estoy resolviendo algo. Y luego resulta que has creado un gravísimo problema. Y sí que puedo decir que en algunas entidades había gente que tenía conciencia de que eso no se podía hacer. Pero había órdenes. Y luego otra cosa, está muy demostrado que las entidades financieras, sus redes, tienen un poder de colocación infinito. Pueden colocar todo, porque están basados en la confianza, que han perdido de una forma notable. Esto es un deterioro de reputación tremendo el que ha tenido el sistema financiero español, ¿no? Pero, evidentemente, hasta ese momento colocaban una vajilla, colocaban lo que sea, tal, porque se basaba en la confianza. Y, por lo tanto, la responsabilidad está, evidentemente, quien da órdenes y ha permitido, etcétera, algo que no se debería haber comercializado. Y vuelvo a insistir, bajo pánico. Eso de que ahora entran 1.000 millones, sí, y luego resulta que, como la vida sigue, tus provisiones son 3.000, y entonces ya los 1.000 millones tampoco valen para nada y te has creado un problema social, económico, político. Tengo que ir acabando, ¿no? Bueno, vamos a ver. Voy a elegir... bueno, sí, las indemnizaciones, ¿no? Que estaba ahí en la nota Yo cuando he visto esto de las indemnizaciones, he dicho, pues yo sé esto de las indemnizaciones por la prensa, etcétera, etcétera, pero ahora me voy a plantear una cosa de opinión ante una comisión, ¿no? Entonces, buscando una explicación, yo digo, bueno, a mí me parece que esto de altos sueldos, fondo de pensiones, indemnizaciones, es una renta de monopolio, es una renta de situación. O sea, es algo que se obtiene no porque lo hayas merecido o no, sino porque estás en el sitio adecuado, en el lugar adecuado. Y entonces por ahí pasa una renta, como el que a veces se explica, pues el que tiene un chiringuito en la curva donde los coches se estropean y entonces todo el mundo para y al final pues se toma ahí el bocadillo y tal, pero no es porque haya tenido el acierto de ponerlo ahí, sino que ha coincidido. Bueno, pues esto es algo parecido, ¿no? En un sistema donde, en definitiva, no hay alguien que diga bien, mal, regular, que se plantea pues como algo propio, que yo puedo tomar, acuerdo algo para todos, que vamos a subirnos el sueldo todos, tal. Bueno, pues entonces... digo sueldos porque no parto ya solo de indemnización y tal, sino hablo también de dietas por pertenecer a los consejos, el caso de Caja Madrid, por ejemplo, que lo he seguido más por aquello de que tenía más relación, ¿no? Y pues por asistir a un consejo pues durante 12 reuniones o 15 al año, 500.000 euros y cosas de estas, ¿no? Pues claro, yo que soy un profesional y que vivo mi trabajo y el sudor de mi frente, como se dice, joder, pues ganar, o sea, no sé qué tendría que hacer, o sea, para conseguir no sé cuánto. O sea, quiero decir que parece desproporcionado en todos los sentidos y lo que habrá que preguntar es pues que qué servicios especiales se han hecho, pero ya no por la crisis, sino antes de la crisis. O sea, ya no me voy a la situación de, uy, esto está en crisis y qué horror. No, antes, o sea, en condiciones normales, ¿no? Que qué servicios eran los que justificaban esos emolumentos, tal. Que, bueno. Tiene otro turno después. Tengo otro turno. Bueno, pues como me ha dejado seguramente bastantes cosas, pues a ver si consigo decir algo más en el otro turno. Gracias.